Muy buenas a todos. En esta ocasión les traigo un pequeño tutorial de cómo calcular el promedio de calificaciones y también de cómo Excel me arroja la equivalencia literal o la letra que equivale a la nota, para los que no entienden, ya sea A, B, C, D o F. Entonces vamos a iniciar con este pequeño tutorial, así que empecemos. Lo primero que debemos hacer para calcular nuestras notas, nuestro promedio de notas, es hacer nuestra tabla de calificaciones. Lo primero que debe llevar nuestra tabla es el nombre. Luego, a partir del nombre ya podemos empezar a colocar calificaciones. Podemos colocarle nota 1 o calificación 1, nota 2 o calificación 2, nota 3 o calificación 3 y nota 4 o calificación 4. Luego de esto podemos calcular el promedio de notas y finalmente la equivalencia literal, que sería la letra que equivale a la nota, o podrían poner literal o calificación final, como ustedes prefieran, ¿no? Eso ya depende de ustedes cómo prefieran hacer la tabla. Entonces vamos a empezar a colocar los nombres. Vamos a colocar nombres imaginarios: Juanito, Pepito, Carlitos. Con esos tres está bien. Ustedes pueden colocar sus nombres de sus estudiantes. Evidentemente no tienen que hacerlo imaginario, ya que ustedes lo van a utilizar. Entonces, luego de esto podemos crear la tabla. Creamos la tabla aquí. Ahí podemos ver. Vamos a insertarle aquí unas pequeñas filas para que me quede un poquito más al centro, e insertarle unas columnas. Y aquí tenemos nuestra tabla. Vamos a acercarlo un poquito para que podamos ver bien cómo se realiza. Entonces, aquí tenemos, vamos a poner la cuarta nota de María, porque nunca puede faltar una chica, ¿verdad? Y aquí podemos ver que tenemos ya nuestra tabla hecha con los nombres de nuestros estudiantes, y ahora podemos empezar a colocar las calificaciones que tuvieron en cada periodo. Es decir, en el periodo 1, Juanito, vamos a decir que tuvo 85, luego 88, fue elevando su nota y ahí está. Vamos a ver, Pepito no era tan buen estudiante, pero fue mejorando de a poquito y se mantuvo más o menos todo el año. Carlitos sí era muy buen estudiante y mantuvo sus notas oscilando entre 95 y 97 puntos en cada periodo. María no era muy buen estudiante y se mantuvo presentando notas bajas durante los 4 periodos, y esas son las notas de María. Ahora bien, vamos a calcular el promedio, que es muy sencillo. Solamente tenemos que elegir la celda donde vamos a calcular el promedio de cada uno de ellos. En este caso vamos a empezar con el de Juanito, y aquí donde dice autosuma o tenga este pequeño símbolo de sumatoria, le vamos a dar a la flechita desplegable, ¿no? Y le vamos a dar a promedio. Inmediatamente él te va a seleccionar las calificaciones que están aquí en esta fila, y te dice aquí que vas desde D8 a G8, y vamos a calcular el promedio desde D8 a G8. Entonces simplemente tenemos que darle enter, y ahí me calculó el promedio de la nota de Juanito. Es tan sencillo como eso. Luego de eso solamente tenemos que seleccionar la celda, y aquí donde se ve el puntito debemos clicarlo, mantenerlo y desplazarlo hacia abajo, y me calcula el promedio
de todos los estudiantes que tenga. Es muy sencillo, muy fácil. Ahora bien, si no queremos notas decimales, si queremos simplemente notas en números naturales, podemos darle aquí a esto de disminuir decimales y lo hacemos, y ahí ya tenemos notas en números naturales. Para la equivalencia, ya nosotros ya tenemos nuestros promedios. Vieron que fácil, es súper fácil. Para la equivalencia, sí tenemos que utilizar una fórmula, una condicional llamada si. Recuerden que para empezar a colocar una fórmula siempre debemos colocar el número de igual. Y elegimos si. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra celda? Nuestra celda para la equivalencia es la celda del promedio, ya que estas son notas en cada periodo. Tenemos que utilizar esta celda. Es decir, si E8 es mayor que 89.4, entonces, punto y coma significa entonces, y entre comillas vamos a poner la letra A. Si cerramos paréntesis ahí, nos dice que es falso. Ok, entonces, si no, me pone F. Un ejemplo, ¿no? Estamos viendo el ejemplo. Exacto. Me ponía falso porque no le ponía lo que debía ponerme si era falsa la condición. Pero vamos a subirle aquí un poco la nota. Aquí vamos, perdón, vamos a dar para atrás. Vamos a subirle aquí un poco la nota a Juanito para que sí sea la literal A. Vamos a centrarlo todo. Vamos todo a centrarlo. Entonces ahí tenemos la primera condicional. Pero ¿qué pasa? Que no puede ser solamente esa condicional, sino que tienen que ser varias. Si por ejemplo, si sobre 80 tiene que darme B, sobre 70 tiene que darme C, sobre 60 tiene que darme D y debajo de 60 tiene que darme F. Entonces vamos a continuar haciendo condicionales, ¿verdad? Entonces, si, otra vez si esta celda, abro paréntesis, si esta celda es mayor que 79.4, entonces colocarme la literal B. Yo la voy leyendo de esa forma para que ustedes sepan qué significa cada paso que voy dando. Entonces, perfecto, ya terminé esa parte. Ahora vuelvo si, abro paréntesis, cerrar este paréntesis, si, abro paréntesis, esta fórmula es mayor que 69.4, entonces arrojarme la literal C. Punto y coma de vuelta. Y vuelvo si esta celda es mayor que 59.4, entonces arrojarme la literal D. Punto y coma. Y si ninguna de esas se cumple, entonces me va a arrojar la literal F. Es decir, que si es menor de 59.4, siempre me va a arrojar la literal F. Dice aquí que me presenta un error de fórmula. Ah, perfecto. Es que no he cerrado. Ahí está. Ahí ya cerré los paréntesis. Lo cerró solo. ¿Ven? Vamos a ver. Hacemos lo mismo. Arrastramos hacia abajo. Y él me va a calcular la equivalencia literal de cada uno de mis promedios. Juanito presenta una A porque tiene 90 en promedio. Pepito una C porque tiene 75 en promedio. Carlitos
una A porque tiene 96 en promedio y María una D porque tiene 62 en promedio. Si bajáramos la calificación de María para que presentara F, por ejemplo, ¿ven? Si baja de 60, entonces ya me presenta la letra F. Si aumentáramos la nota de Pepito para que el promedio sea 81, debería presentarme la letra B. Vamos a ver. Ok, me faltó una condicional aquí, que podría serla aquí perfectamente. Sí, abro paréntesis. Sí, sí, exactamente, sí, abro paréntesis. Si esta es mayor que 79.4, entonces presentarme la condicional B. Y cierro otro paréntesis. ¿Lo ven? Ahí está ya. Entonces vamos a hacerlo. A correrla para todos lados como antes. Ven la fórmula aquí completa. Se las voy a leer. Si la celda H8, que sería la del promedio, es mayor que 89.4, entonces me va a presentar la letra o la literal A. Si la celda G8, que debería ser H8, no G8, esto vamos a moverlo aquí, ahí, ahora sí, ahí voy. Ahora sí, esto es H8. Ahora sí, vamos a leer la fórmula completa para que la veamos todos y sepamos lo que significa. Es decir, si la celda H8 es mayor que 89.4, me va a presentar la equivalencia literal A. Si la celda H8 es mayor que 79.4, ¿por qué 79.4 y por qué 89.4? Porque cuando redondeamos, mayor de ese, ya cuando es 79.5 ya significa 80. Entonces seguimos. Si la celda H8 es mayor que 69.4, me va a arrojar la letra C. Si la celda H8 es mayor que 59.4, me va a arrojar la letra D. Y si no se cumple ninguna de estas condiciones, entonces me arrojaría la letra F. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el pequeño tutorial y nos vemos en la próxima.